El problema es que los políticos no hablan de esto, los políticos que ves en el escenario, casi todos improvisados, y los jóvenes no sé dónde están, porque los partidos siempre empezaron con jóvenes, pero la política ha dejado de ser un valor. Y si no hay política, no hay tampoco democracia. Entonces estamos frente a un problema muy profundo, que no es solamente un problema de instituciones, sino yo creo que es un problema cultural. Tenemos que volver a rescatar la política, ¿no? La política vinculada además a ideas, no solamente a caprichos o a temperamentos o a una que otra propuesta más o menos organizada a última hora, sino a grandes propuestas de fondo de dónde queremos llevar al país. Si yo aceptara la premisa de tu pregunta, es que aceptaría que lo que juega en la escena política peruana son partidos. ¿Qué cosa es Humala? ¿Qué cosa fue Toledo? ¿Qué cosa fue Susana Villarán? ¿Qué cosa? Ahí no hay partidos. ¿Qué cosa fue Castañeda? ¿Qué cosa fue? Seguimos dando nombres, pero ahí no había partidos. Entonces, pero todo esto además, yo creo que es producto, entre otras cosas, también de la década de Fujimori, que fue la década de la antipolítica, ¿no? de la penalización de la política. Los grandes partidos de América Latina, eso fue por ejemplo en Perú, el APRA, o Acción Democrática en Venezuela, eran partidos aparato, eran partidos centralizados, en un momento en que la sociedad era una sociedad organizada en bloques. Eso desapareció. Hoy día estamos en el mundo de Internet. Entonces yo creo que los partidos tienen que adaptarse a esa nueva realidad y ser partidos mucho más federativos, partidos mucho menos centralizados, y que por tanto sean menos partidos aparato y sean más partidos red, o sea, una red para las ciudadanías, redes para las ciudadanías. Yo no tenía ningún problema en participar o en ayudar a organizar un partido que acepte algo que es un tabú, la doble militancia. Mira, nosotros somos socialdemócratas y queremos estas cosas. Ahora, si usted además quiere ser protestante de un partido evangélico, o incluso usted quiere ser, ha sido del APRA antes, o usted puede estar en este partido. Aceptamos doble militancia porque no estamos pidiendo un compromiso del 100% de su ciudadanía. Estamos pidiendo un compromiso de estas cosas fundamentales. Cuando tú ves los partidos y ves las candidaturas, todas son creaciones hechizas de una cúpula, que además no representa a nadie. Y ponen otros candidatos que tampoco representan a nadie. Entonces, un segundo elemento fundamental es todo tiene que pasar por un filtro democrático, cuyos resultados pueden ser buenos o pueden ser malos. En el tiempo van a ser buenos. En el tiempo las sociedades aprenden a votar, aprenden a expresarse, aprenden a hacer política. Entonces, este tiene que ser un segundo carácter fundamental. Pero quizá todo esto comienza también, así como decía que todo empieza con los jóvenes, todo esto comienza con ideas. Oye, ¿usted qué quiere hacer con el país? ¿Qué quiere hacer con la economía? ¿Dónde quiere usted que en 20 años el país esté parado en el mundo, ¿no? Siempre los grandes partidos, si tú revisas la historia de América Latina, empezaron como propuestas ideológicas, como propuestas, al fin y al cabo, intelectuales, ¿no? Que encontraron un canal a través de la juventud para expresarse políticamente. Pero es fundamental que junto con la organización haya un plan, haya ideas, ¿no? Siempre los partidos son una combinación de liderazgos, de gente, de ideas, de organización, ¿no? Pero si esta ecuación no se organiza bien, no vamos a poder reestructurar lo que es este vacío, ¿no? Hay un abismo entre la fuerza social del Perú, entre el dinamismo de la sociedad peruana y la pobreza de su calidad política, la pobreza de su representación. Es decir, la energía política organizada, para llamarlo de alguna manera, no está a la altura de lo que el Perú puede ser. Hoy día el Perú está no solamente en una situación económica como ha estado, sino muy pocas veces en la historia de la República, en un momento en que el mundo está el mundo emergente, principalmente por el efecto de China e India, ha abierto una ventana de oportunidad increíble a países como el Perú. Una sociedad muy diversificada, una sociedad urbana, una sociedad que vive en ciudades,
de enormes clases medias, una ciudad que ha crecido y ha progresado mucho, pero a la que le falta organización política, ¿no? Entonces, ahora, un país, cuando tú miras América Latina, ¿qué ves? Ves, digamos, dos países que son muy grandes, que son México y Brasil. Bueno, esos son dos animales diferentes. Otro país importante, que fue siempre muy importante y grande económicamente, está hoy día en una crisis crónica, producto de la política, que es Argentina, que está como fuera del mapa. ¿Qué quedan? Quedan países básicamente Colombia y Perú. Nosotros estamos en una situación muy importante. Pero lo que falla en el Perú es la política. Cuando uno abre la prensa y debaten los periodistas y declaran los políticos e incluso los académicos opinan, uno dice, bueno, acá hay una chatura y hay una banalidad en lo que están hablando frente al enorme dinamismo del país. Entonces, como país, nosotros estamos en una situación espectacular y una situación muy promisoria, ¿no? Que podríamos, en una década, si no desaparecer, reducir a niveles muy pequeños la pobreza extrema, por ejemplo. Podríamos nosotros cerrar una brecha que ha sido una brecha constante a lo largo de la historia del Perú, y especialmente a lo largo de la República, que es la brecha entre el norte del Perú y el sur andino. Y poner al sur andino en el mismo piso de oportunidades del resto del país. Hoy día, por primera vez, los peruanos, todos los peruanos podemos ser ciudadanos del mismo país o estamos en condiciones de ser. Todavía no lo somos, todavía hay gente que todavía está en una categoría subsidiaria, pero somos por primera vez habitantes podemos ser habitantes de una sola comunidad. Este es un cambio sísmico en el Perú, ¿no? Entonces naturalmente hay bolsones rezagados todavía que tenemos que cerrar esas brechas. Esa zona que va entre, para ponerte ejemplos gráficos, San Clemente en Pisco, en la costa peruana, Huancavelica, Apurímac, avanza al Cusco, incorpora Puno, sube por Arequipa y vuelve a subir. Esa área es un área de enorme riqueza, pero es el área que ha quedado descolgada de los intercambios fundamentales del país. Está en una diferencia de piso con el resto del Perú. Yo he insistido mucho en esto porque creo que esta es la gran tarea histórica de nuestra generación. El día que cerremos esa brecha, el Perú es diferente. Ahora, todo eso se cierra desde donde se cierra, desde la política, se cierra desde el Estado. Y hoy día tenemos los recursos económicos, tenemos las reservas internacionales, tenemos las tasas de crecimiento para hacer eso. Lo que no hay es políticos que entiendan este problema. Lo que no hay es políticos que creen un plan para hacer esto. Y no hay políticos y no hay partidos políticos para canalizar eso. Y la juventud, no sé dónde está. Una de las grandes curiosidades que yo tengo, y una de las cosas a las que yo quisiera dedicar los próximos años, entre elección y elección, es ir a las universidades y saber dónde están los jóvenes que están pensando. Porque la política, el semillero político siempre estuvo en la universidad. No la veo hoy día. Y yo creo que este es uno de los grandes desafíos, y en mi caso es una de las grandes curiosidades, ¿no? En la última publicación sobre su libro Perú, País de Metal y Melancolía, usted aborda grandes temas registrados en los últimos 40 años, ¿no? Militarismo, populismo, revolución, marxismo y democracia. ¿Podría explicarnos un poco acerca de su publicación? Bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, para empezar el título es tomado de un poema de Federico García Lorca, el gran poeta español, que lo leí hace muchos años. Siempre me pareció una frase que está en el epígrafe del libro: Perú, país de metal y de melancolía. Yo quería usar esa frase para un libro, este es un libro que comenzó de una manera muy sencilla, pero como todas las cosas en América Latina que siempre se complican, el libro se terminó complicando, creciendo. Yo quería preguntar, empezó sobre Vargas Llosa y la derrota de Vargas Llosa del 90. ¿Por qué un escritor que además yo conocía y conozco bastante bien, en términos personales incluso, que había capturado de una manera tan extraordinaria el alma del Perú, a la hora en que quiso gobernarlo, fracasó? Ahora, eso pasó a ser una biografía política de Vargas Llosa, pero cuando estuve en ese estadio del libro me di cuenta que se conectaba con muchos temas y que yo tenía que, se conectaba con muchos personajes
que yo había conocido, entonces yo tenía que hablar de ellos. Entonces el libro terminó siendo una memoria, no de lo que yo he hecho, que es muy poco memorable, sino de lo que yo he visto y de lo que yo he conocido, de la gente que he conocido. Y terminó siendo o espero que sea, un fresco político de América Latina, no solo del Perú, sino de América Latina en los últimos 50 años, y las grandes pasiones políticas de América Latina.